Saludamos en buenas horas a José Juan Socas, presidente de FEDEPOR, de la Federación Canaria de Empresas Portuarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, encantado de saludar a José Juan Socas para hablar, ¿no?, de las empresas portuarias, de presente, futuro, pero también tenemos que hablar de algo que curiosamente ayer ocurría y ahora hablaremos de ese simulacro, ¿no?, de un petrolero, ¿no?, que colisionaba contra un barco en el puerto de Las Palmas para, entiendo, ¿no?, pues ver de qué manera también hay que actuar. Pero qué paradójico, ¿no?, que todo esto ocurría y al poco tiempo un barco pesquero se incendiaba frente a la costa de Telde, ¿no?, y al final la noche se hundía. No sé si tienen alguna última información de este caso. Pues la realidad supera la ficción, ¿no? Las paradojas de la vida. Ayer, como bien dices, se activaba o se realizaba un simulacro de activación del Plan Nacional de Emergencias del Ministerio, que se cogía además el puerto de Las Palmas para esta acción, cosa que a nosotros también nos ha venido muy bien para poner nuestros medios un poco también al día. Y horas después, como bien decía, pues se producía ese accidente. Yo creo que debemos dentro de lo de la barbaridad que voy a decir, debemos de tomarlo en una normalidad, porque al final esto es como un accidente en carretera. Nuestros mares son surcados continuamente, minuto tras minuto, por infinidad de barcos y, bueno, que ocurran accidentes entra dentro de las posibilidades. Efectivamente, como has dicho, el hecho final es que parece ser que se ha hundido ese pesquero. Se han activado los medios necesarios para intentar que no ocurriera, pero bueno, parece ser que no hubo manera de salvarlo, sobre todo porque está en un lugar en donde, bueno, si hubiese ocurrido cerca de muelle, pues la posibilidad de Claro. meterlo de urgencia y ahí poder trabajar sobre él, pero no ha podido ser. Yo creo que la contaminación marina en el caso del hundimiento de este barco es muy residual porque es un barco que navega con un combustible propio de uso muy ligero, posiblemente gasoil, y ese gasoil, pues bueno, es fácilmente dispersable o incluso se evapora con la temperatura del día, ¿no? Del sol. Y esa contaminación no va a afectar tanto, pero es verdad, veíamos también estos días cómo ha colisionado un carguero con un petrolero, causando una contaminación, sí, real marina. Y evidentemente tenemos que estar siempre preparados. Canarias tenemos además una sensibilidad especial porque estamos rodeados de mar, porque todo nos viene por vía marítima y porque además por nuestras aguas pasan, somos un lugar, una autopista de paso de muchos barcos y debemos de estar siempre preparados y disponibles para lo que pueda ocurrir. Claro, en este caso entonces se entiende que el tipo de combustible que lleva este pesquero, ¿no?, por lo que nos acaba de decir José Juan Soca, no afectaría de manera, digamos, muy dañina, ¿no?, al litoral de la costa teldense, pero aún así se ha activado el Plateca, ¿no? No sé cuántos litros podemos estar hablando e incluso pues todas esas jaulas de peces que hay alrededor, no sé si se podrían ver afectadas, porque también, claro, estamos hablando de una cercanía muy próxima, ¿no? Taliarte y todas esas jaulas que hay por ahí, que a lo mejor pues también se podrían ver afectadas por si hubiera un derrame, claro. Sí, sí, estos barcos suelen traer un combustible muy parecido al que usamos en nuestros vehículos, un gasoil, normalmente un gasoil marino, y es verdad que es el menos contaminante de los combustibles que puedan verterse al mar. Podemos estar hablando de que posiblemente ayer las primeras acciones han sido realizar una dispersión mecánica, es decir, romper las partículas de ese combustible que pueda haber salido a flote, y eso si lo mezclas con unas temperaturas normales de un día soleado, pues son fácilmente evaporables. Es posiblemente el menor de los daños que se pueda haber causado. Creo que tampoco hay que lamentar ningún tipo de víctima humana, y entonces por lo tanto yo creo que hay que pensar que dentro de lo que es el hundimiento de un barco y de un elemento que puede dar de comer a muchas familias, pues ha sido el menor de los daños, ¿no? Bueno, en este caso, claro, todo esto, como decíamos, con ese simulacro que tenía lugar en el día de ayer, en el que cuántas personas participaron y también cuál fue digamos, la vinculación que tuvo FEDEPOR, la Federación de Canaria de Empresas Portuarias, en un simulacro. Ojo, que también hay que decir que era un simulacro, si no me equivoco, puesto en marcha a nivel nacional, ¿no?
Sí, es un simulacro que se realiza a nivel nacional por parte del ministerio, que va un poco desescalando todos los diferentes niveles para que los oyentes nos entiendan. A nivel local tienes dentro de la zona portuaria el plan interior marítimo de las terminales, de las compañías petroleras, que luego se activan a nivel más escalado, como es el de la autoridad portuaria, que es el plan interior marítimo de la autoridad portuaria, como Ujú. órgano gestor del entorno portuario, y a partir de ahí, pues cuando se supera por las causas que sean, por las dimensiones, esos diferentes niveles, pues se van activando otros niveles, como son, por ejemplo, Gobierno de Canarias, como acabas de decir, el Plateca, y luego ya pasas, si el vertido es incontrolable, a la activación del Plan Nacional. Ayer lo que se ha hecho es al revés, empezar desde el Plan Nacional y activar, por ende, todo el resto de administraciones que conllevan una participación de una activación nacional. Es un accidente de un petrolero, la simulación de un petrolero y un carguero, lo mismo que hemos visto real esta semana en el norte de Europa, y a partir de ahí todas las administraciones que están por debajo del ministerio pues activan sus distintos planes. Lo que nos toca por parte de FEDEPOR es la activación en este caso de mi empresa, casualmente de SEPCAN, de los medios que tenemos con la autoridad portuaria. Ujú. Ayer hicimos un despliegue de dos medios concretos. Precisamente lo que se ha hecho ayer es poner un poco en manifiesto los medios disponibles que existen en Canarias, tanto nacionales como del Ministerio de Salvamento Marítimo, como de la propia autoridad portuaria, ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, que se repartieron un poco en zonas estratégicas. Por ejemplo, en Playa de Alcarabanera se hizo un despliegue de medios para también hacer una simulación de un posible vertido que llegaba a la playa. En la zona portuaria hicimos un despliegue de los medios de SEPCAN, que en este caso van por cuenta de autoridad portuaria, y en ese sentido, ayer desplegamos dos medios distintos, que fue un skimmer o una posibilidad de recogida de vertido que se llama skimmer lateral, puesto en una de las embarcaciones, y la puesta en marcha también de la nueva embarcación de recogida de residuos Mm. modelo Pelícano que tenemos en el puerto de Las Palmas, que viene a ser hoy en día la embarcación de entorno portuario más importante de toda España. Creo que es importante darle valor Claro. a que el puerto de Las Palmas dispone de la mejor embarcación de recogida de vertidos en entorno portuario de toda España, con la mayor capacidad de navegación y la mayor capacidad de recogida. Eso creo que nos viene a dar a entender que estamos trabajando desde hace muchos años en el cuidado del medio ambiente, sobre todo porque el puerto de Las Palmas está en el top 3 de puertos españoles en casi todos los servicios, y en el bunkering estamos pues peleando con Algeciras por ser siempre el número uno. El número de operativas estamos ahí, y eso evidentemente aumenta el riesgo. Claro. Aumentar el riesgo implica que debemos aumentar las medidas y las capacidades que tenemos de respuesta en esos vertidos. Y hoy debemos de decir que el puerto de Las Palmas tiene una capacidad de respuesta muy importante. Hemos invertido en medios muy potentes, y eso da a esa embarcación, que vuelvo a repetir, es ahora mismo con la mayor capacidad que tiene todos los puertos españoles. Sí, cierto es que hemos visto, ¿no? A lo largo de todos estos meses que poco a poco el puerto de Las Palmas ha ido incrementando, ¿no? Nuevas medidas de seguridad que son fundamentales, ¿no? Que a veces decimos, bueno, bueno, para esto, ¿para qué se invierte si luego a lo mejor no se utiliza? Bueno, pues claro, el día que se tenga que utilizar, pues lógicamente va a haber bueno, que usarlo, ¿no? Pero en este caso, ¿hubo algo dentro de ese simulacro que a lo mejor viera José Juan Socas que fallaba y dice, bueno, pues mira, a lo mejor en esto tenemos que mejorar porque sí estamos un poquito verdes, Debo ser sincero y digo que no. Es decir, el ¿vale? despliegue de medios que hubo ayer, es verdad que el simulacro que hicimos ayer fue más que un simulacro de campo, en donde se pudo ver elementos por los cuales disponemos, embarcaciones, skimmer. Realmente el simulacro se está realizando hoy, y es un simulacro, lo que se llama un simulacro de mesa. Es decir, que en el simulacro de esta vez lo que se está tratando es de ver precisamente lo que acabas de decir, qué puede o no fallar cuando nos sentamos en una mesa a coordinar un simulacro, más que lo que puede fallar en cuanto al despliegue de medios. Ayer lo que se hizo fue un poco
un despliegue visual de aquellos medios, Ujú. no trabajamos y no hicimos un trabajo sobre el despliegue de medios en campo. Hoy se está haciendo el de mesa, que sí se llama, y hoy es donde se podrá detectar qué puede fallar en cuanto a la coordinación de muchas administraciones públicas. Viendo ayer los medios, yo creo que debemos decir que tenemos los medios suficientes, aún sabiendo que cuando ocurre una desgracia, Claro. ningún medio es suficiente, ninguna decisión que se toma en un vertido es la correcta, Mm. siempre se trata de tomar la medida que menos mala pueda ser, porque al final entran tantos factores que todas las medidas siempre pueden ser, puedes pensar que estás tomando la medida correcta y luego todo puede fallar, ¿no? Mm. Entonces, es verdad que en cuanto a medios, creo que estamos totalmente preparados Claro. para cualquier incidencia. Bueno, no sé si hubo algún despistado que pasaba por ahí y dice, hombre, ¿qué pasó? ¿Un accidente? ¿Un petrolero colisionó contra un barco? Bueno, porque siempre hay alguno que dice, ostras, ¿esto qué es? ¿No? Que no me he enterado de nada. Sobre todo cada vez que el helicóptero deshace mar, Claro, sobrevuela esta zona portuaria, avenida marítima, pues lo primero que piensa la gente es, ha habido un vertido, ¿no? Ha habido una claro. mancha y muchas veces simplemente se sale para, bueno, supervisar o porque se ha activado alguno de los planes y hay que chequear bueno, pues que la mancha que haya podido ocasionar cualquier servicio no perjudique, ¿no? Pero Claro. bueno, es verdad que ayer muchos se pueden haber alarmado bastante. Bueno, que ya una vez que ya se ha contado hoy, ya saben qué es, y seguramente preguntando a alguno que estuviera cerca le habría dicho cuál era el motivo. Hablando de otros asuntos también importantes, seguimos viendo, ¿no?, que en el poco tiempo que lleva Donald Trump, yo lo decía antes, toda esta política arancelaria está sacudiendo el tablero económico, geopolítico, y yo no sé hasta qué punto a las empresas del puerto esto les va a afectar, porque claro, si hablamos de aranceles de diferentes países, se incrementa el coste, ¿no?, de cualquier producto. ¿Han estudiado ustedes si todo lo que está ocurriendo les va a afectar de alguna manera en un tiempo no muy lejano? Cuando Estados Unidos tiene nuevas elecciones, afecta yo creo que a todo el mundo, ¿no? A la globalización, a los mercados internacionales. Pero cuando tiene la opción de gobernar Trump y esta es su segunda vez, pues más todavía, ¿no? Porque yo creo que no deja de ser un político con una, no sé cómo expresarlo, Yeah. pero sí con unas ideas como muy extremistas y que eso origina el meneo a nivel mundial económico. Todo este tema de aranceles ya vemos que está afectando a países concretos, como decías, a Canadá, a China, que son quizás esos grandes competidores que tiene Estados Unidos, posiblemente le afecta a Europa. Canarias y el sector portuario, es verdad que por la situación geoestratégica que tenemos, sí sufrimos altibajos de nuestro sector dependiendo de lo que ocurra a nuestro alrededor y por ejemplo toda la guerra en Ucrania nos ha afectado a nivel de movimientos logísticos y también la inestabilidad en Oriente y en ese paso marítimo también nos afecta y ha aumentado en este caso el número de escalas en Canarias. Es verdad que ha habido, por ejemplo, desvío en algunos tráficos, incluso hasta de cruceros, de líneas de cruceros que por la inestabilidad en algunas zonas han decidido, pues, esta temporada fijarse en Canarias y eso evidentemente ha aumentado los tráficos logísticos, que son irreales porque cuando las situaciones vuelvan a cambiar, volveremos a una situación quizás más normalizada, pero es verdad que todo afecta. No hemos ido todavía concretamente a analizar esa afección que puede significar el desvío, porque al final esto va a originar, el aumento de aranceles va a originar o que se deje de importar ciertas mercancías a Estados Unidos para tirar más del producto local. Y yo entiendo también que los productos locales, tanto en Estados Unidos como en cualquier región del mundo, tienen un límite de producción y además también es evidente que cuando dejas de importar productos desde China, tu producto local al cual quieres favorecer aumenta el precio. Claro. Esto es indudable. Si yo prohíbo a China que importe cierto producto para no competir con un producto americano, el producto americano se va a ver fortalecido, pero también va a poder aumentar sus precios
al bajar la demanda de consumo exterior. Yo creo que hay que mantenernos vigilantes a ver qué ocurre estos próximos meses. Yo creo que es bueno, por supuesto, que la intervención de Estados Unidos vaya a paralizar una guerra que está causando una crisis humanitaria como es la de Ucrania, y a partir de ahí a ver cómo encajamos nuevamente los mercados. Ya tuvimos a Trump hace unos años, tuvimos también este meneo mundial de la economía, y luego todo fue más o menos pues colocándose en lugar, afectando de una manera u otra. Yo supongo que Europa también estará preparándose para eso. Y es verdad que en Canarias nosotros a nivel portuario, todos los movimientos que ocurran en grandes países, de una manera u otra, todos esos elementos que mueven las cajitas, muchas veces tengo un amigo que dice que cuando los extraterrestres miran hacia nuestro planeta, dicen, ¿qué pasa con esas cajas metálicas que se mueven de un lado para otro, ¿no? Claro. Y en Canarias nos afecta todo muchísimo más al depender tanto de la parte portuaria, ¿verdad? Pero de momento entonces no han encontrado nada que les pueda afectar de manera contundente, un arancel de Estados Unidos a Canadá de un 50%, de repente Canadá dice, oye, pues mira, ¿ahora qué hago? Tengo que ir a otro sitio, compra de material, no sé, no han visto nada así de momento que ustedes hayan observado que pueda ser peligroso. De momento no, e inicialmente lo único que podemos apreciar pueden ser movimientos de líneas marítimas de compañías navieras que pueden en algún momento dado pues empezar a desviar, o barcos que incluso puedan venir con más carga para utilizar el puerto de Las Palmas como hub para otros Vale. destinos que sustituyan la importación a Estados Unidos. Bueno, otro asunto que yo no sé si sigue preocupando a las empresas portuarias es encontrar personal cualificado, ¿no? ¿Siguen teniendo carencia? ¿Han encontrado un equilibrio? ¿O seguimos observando que para encontrar personas que quieran trabajar en el puerto, pues se encuentran esos límites de o no tiene idiomas, o no tiene la cualificación, o la gente no quiere? Creo que deberíamos de hacer en el conjunto de la sociedad, y políticamente España está viviendo, yo creo que el peor momento en su historia, y debo decirlo así y manifestarlo porque es lo que siento. Creo que políticamente estamos en el peor momento de nuestra historia, pero creo que debemos de hacer un debate sin ningún tipo de miramientos, ¿no? Quitándonos todos la careta y siendo realistas con la situación. Si los medios de comunicación entrevistan a las distintas patronales y las distintas patronales tienen un denominador común que ponen encima de la mesa, y es la falta de personal, es por algo. No lo decimos por capricho. Y sí, seguimos teniendo falta de personal y de mano de obra cualificada y sin cualificar en nuestros sectores. Y el sector del puerto también sigue teniendo ese problema. ¿Por qué estamos teniendo ese problema? Quizás podemos analizar que el puerto sea un sector poco visualizado en la sociedad, que parezca que de las puertas de Belén María hacia adentro esto es como un mundo muy desconocido, que no se sabe, que allí se trabaja 24 horas 7, no hay horarios, y un tipo de actividad diferente, y que entonces la gente no quiera mirar como foco de empleo, que además está muy bien remunerado, quizás. Y en eso ya hemos trabajado, o estamos trabajando FEDEPOR, para posiblemente desarrollar una serie de políticas de visualización de nuestros sectores, de nuestro empleo, de la formación que necesitamos durante este año, para mostrar a la sociedad y sobre todo a la gente más joven que está en proceso de formación, de que esto es un lugar donde pueden venir con una formación específica a desempeñar un trabajo que no es fácil, que es un trabajo que podemos decir que es duro, que no tienes horario, que se trabaja 24 horas porque nuestro sector no tiene hora de cierre ni de apertura. Pero es verdad que muchas veces nos cuesta encontrar personal, porque hay que volver a decirlo de esa manera sin que nos cause un Sí, drama. Hay muchas ayudas que originan que la... parece que se ha quedado sin cobertura, No, José. me interesa. Ahora. Entonces, hemos escuchado muchas veces venir personal a trabajar donde nos dice, no me compensa, no me Claro. interesa, porque recibo un volumen de ayuda que prefiero estar en casa. Y esto es una realidad
que debemos decir sin que nos origine un drama, ni un trauma político, ni una guerra política entre partidos, entre sindicatos, entre quien gobierna y quien está en la oposición. Es una realidad. Entonces, tenemos que a veces decir que no a ciertos trabajos porque nos cuesta conseguir personal. Porque además luego las leyes laborales están en continuo cambio. Ahora nos viene un cambio en unas jornadas laborales que ya estamos teniendo empresas de nuestra federación que se sientan con sus propios trabajadores y que sus propios trabajadores les dicen, ¿y cómo lo vamos a hacer si aquí trabajamos 24 horas? Tenemos turnos de trabajo porque el puerto no cierra. ¿Cómo lo vamos a plantear? Creo que estas reformas laborales están afectando negativamente a un sector en el puerto donde llevamos muchos años trabajando con una normalidad, con unos convenios laborales que se cumplen, que para eso están las mesas de negociación. Y es verdad que seguimos teniendo esa problemática. Eh, para poner un ejemplo y que nos quede claro, ¿cuánto cobraría un trabajador del sector portuario, un trabajo normal, y que haya dicho que no a un salario, como bien decía José Juan Socas, que es bastante elevado? Mira, yo analizando a vos de pronto varios sectores, hay un sector que es el de reparación naval con salarios que no puedo decirte exactamente el nivel exacto del salario, pero que estamos hablando de salarios bastante altos que están por encima de los salarios del metal. Yo te puedo hablar de mi propia empresa, que es el Servicio de Amarradores del Puerto de Las Palmas, donde podríamos decir que el convenio aplicable está entre los dos, tres convenios más altos de toda España en el sector del amarre, en donde se trabaja a turnos de 6 días y 4 de descanso, lo que origina que trabajes 16 días al mes en turnos de 8 horas, ni siquiera son turnos de 12 ni de 10 horas. Estamos hablando de niveles salariales muy altos, porque además de ser trabajos cualificados, en algunos casos, cuando atiendas a un barco que viene para una reparación de urgencia, el barco paga bastante bien y por lo tanto los salarios son muy altos, en donde el trabajador que entra a trabajar en una empresa portuaria difícilmente salga del puerto porque empieza a rotar por otros sectores o por otras empresas y siempre tiene trabajo. Es un trabajo donde es verdad que vamos a cualificaciones diferentes porque ha cambiado. Hemos trabajado desde la reparación naval a barcos convencionales al mundo offshore que hemos visto con esas plataformas que entraban y hemos tenido que todos, diferentes sectores, adaptarnos a a esos nuevos elementos de navegación. Y nos va a venir dentro de poco la eólica marina, el Claro. offshore eólico marino, donde también tendremos unas cualificaciones diferentes. Pero estamos hablando de niveles salariales lo suficientemente altos para ser atractivos. Pero creo que estamos haciendo, y yo pertenezco quizás a una generación en donde el concepto de esforzarte para trabajar, donde trabajabas y estudiabas al mismo tiempo, nos lo inculcaron nuestros padres y hoy en día es bastante difícil y complicado, ¿no? Sin duda. Bueno, en 30 segundos que nos quedan, quiero preguntarle a José Juan Soca si tiene alguna reclamación al puerto de Las Palmas, si todo lo está viendo, toda la gestión que está realizando está en orden o hay algo que a lo mejor considere que se puede mejorar. Yo creo que se puede mejorar la parte burocrática administrativa. Nosotros, aunque la autoridad portuaria esté trabajando muy bien, no dejamos siempre de reclamar que el puerto debe, la autoridad portuaria como parte administrativa gestora, debe de seguir incorporando personal a sus filas. Ha sufrido en los últimos años quizás la baja de mucho conocimiento técnico por las jubilaciones, prejubilaciones de muchos de los trabajadores que allí trabajaban. Creo que es una administración que debe de seguir trabajando en la agilidad burocrática. A la presidenta le pedimos que siga buscando suelo portuario, liberando suelo portuario y pensando en la posibilidad de crecimiento, porque seguimos quedándonos sin suelo para seguir avanzando. Y con eso yo creo que las empresas portuarias somos y las empresas sobre todo canarias, muy valientes, seguimos buscando negocio en el exterior. Tenemos en breve la inauguración de una nueva terminal de cruceros, que es un proyecto con una empresa turca a nivel internacional y una empresa canaria, que creo que apostó por ese futuro. La eólica marina va a necesitar de suelo y creo que el ordenamiento del suelo portuario es fundamental para seguir creciendo.
y mientras nos permitan avanzar, las empresas portuarias, vamos a seguir creando economía, vamos a seguir aportando calidad de trabajo a la sociedad canaria, y eso también creo que es una parte de nuestra responsabilidad, devolver a la sociedad canaria parte de lo que nosotros somos capaces de generar. Bueno, y que se abra un poquito más el puerto a la ciudad y la ciudad mire más al puerto, ¿verdad? Que eso yo creo que es una lucha constante que llevan Efectivamente. desde décadas, ¿no? Exacto, exacto. Que esa visión que se tiene de la ciudad hacia nuestro puerto, se piense que aquí trabaja muchísima gente, trabajo directo e indirecto, y que debemos de seguir siendo un binomio ciudad-puerto que no debe de romperse, sino estrecharse cada vez más. Bueno, Confiar sobre todo en el trabajo que se está haciendo desde la zona portuaria para el crecimiento de nuestra isla. bueno, pues esperemos que así sea y que pueda seguir creciendo y seguir manteniendo ese gran nivel que tiene el puerto de Las Palmas. Agradecer a José Juan Socas, presidente de FEDEPOR, que nos haya acompañado y bueno, queda invitado en una próxima ocasión a seguir analizando la actualidad del puerto. Nosotros encantados. Muy bien, muchas gracias, un Gracias, saludo. hasta luego.